Listo, ahora sí, vamos a comenzar la siguiente charla del día de hoy. Lucifer, el portador de luz. Tengo acá, para acá, no sé para qué lado, a Paul Núñez, quien es el encargado, ¿no es cierto?, todo lo que es la Iglesia Mayor de Lucifer en Perú, y además tiene una editorial maravillosa encargada de todo lo que es el tema esotérico en el sendero de mano izquierda, en la editorial llamada Manus Sinistra. Paul, te dejo a ti para esta excelente charla. Ya he dicho en varias ocasiones, repito una vez más, me siento encantado de poder participar junto a muy grandes o bastante experimentados exponentes de diversas tradiciones mágicas, diversas escuelas. Este ha sido un evento de lujo. Muchísimas gracias, Mónica, por hacerlo posible. Yo creo que es necesario este espacio. Espero que se repita muy pronto, sea de parte tuya y también de, ¿por qué no?, otras personas que se puedan animar a que se den estos espacios. Muchísimas gracias. Como me ha presentado Mónica, mi nombre es Paul Núñez, me dedico al editorial, tengo una editorial ocultista y a través de ella publico los libros que siempre he querido tener, los que siempre he buscado y los que yo creo que son necesarios. Así es que es una parte, una extensión de mi propio camino mágico, de mi propio recorrido, que también puedo compartir con las personas. Todo esto que estoy diciendo no es por mera idolatría, todo esto va a tener su sentido. También soy el director actual de la Iglesia Mayor de Lucifer o Asamblea de los Portadores de Luz, que se centra en la imagen de Lucifer, del cual vamos a hablar en este momento. Por favor, para las personas eh, que van ingresando al evento, se les pide que un poquito puedan silenciar su micrófono y también su video, más que nada por los temas de la línea. Muy bien. Vamos a hablar entonces de Lucifer. Y quisiera comenzar por aclarar algunos puntos necesarios. Para comenzar, Lucifer no tiene una mitología bastante amplia en el propio sentido que se entiende en las mitologías. Es decir, no es que este dios haya tenido una elaborada tradición. Claro que aparece en las religiones y en las cosmovisiones grecolatinas, es decir, las cosmovisiones clásicas, pero no tiene un mayor desarrollo. Algunas personas se centran en que Lucifer no es lo mismo que Satanás, así es que no hay que mezclarlos. Sin embargo, vamos a ver que existe una conexión por muy buenos motivos. Es necesario recalcar que no existe una tradición muy elaborada en el mundo grecolatino sobre Lucifer, porque esta evolución se va dando luego a lo largo del tiempo, teniendo sus raíces no solo en el mundo clásico, sino en las mitologías de pueblos cercanos e incluso un poco más distantes, como lo serían los pueblos de Mesopotamia. Y hasta el día de hoy, con lo que podríamos denominar las nuevas formas de entender la psicología, como la psicología junguiana y todos los aportes de Carl Gustav Jung. Hay un aforismo de la Orden de los 9 ángulos que me gusta mencionar siempre en las charlas y yo creo que es sumamente importante. Este aforismo dice más o menos lo siguiente: aquel que pueda ver sobre la pirámide de cráneos más alta es aquel que va a poder tener una mejor vista, una vista más amplia de las cosas. Claro que esto se puede entender a múltiples niveles, tanto como una aproximación a lo espiritual con bastante fuerza, vehemencia, voluntad e incluso un ambiente o entorno de guerra.
Pero a lo que me refiero aquí en específico es a las perspectivas. Cuando uno puede ver el panorama completo, va a poder ver mejor las cosas. A diferencia de que si nos centramos en algo pequeño y nos encaprichamos en algo pequeño. Y por eso decía que muchas veces la gente trata de diferenciar a Lucifer de Satanás, diciendo que, bueno, ellos se centran en la mitología clásica, o bien ellos ven a Lucifer como el ángel de Dios. Pero volvamos nuevamente. Comencemos por el inicio. Érase una vez. ¿Sabían ustedes que Lucifer es también femenina? Esto nos remontaría a la mitología de la antigüedad en Mesopotamia, sobre todo con Inanna. Esta deidad era atribuida al planeta Venus, aquel planeta al que también se le atribuye el orgullo, el deseo, la pasión, la lujuria. Y caso curioso, en Mesopotamia se veía al planeta Venus también como el planeta de la guerra, a diferencia de Marte. Vamos a ver también por qué, más adelante vamos a ver por qué algunos atributos, características difieren uno del otro. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se da? Bueno, entonces estamos diciendo que una posible raíz de Lucifer la tenemos en Mesopotamia con Inanna, con esta diosa que representa varias cosas, y que curiosamente también cae por intentar apoderarse de el reino de los cielos, si se puede decir así, de el poder que tenían sus hermanos, en específico uno de los poderes mágicos que podría también atribuírsele al ser, al yo, a la conciencia. Estos poderes son conocidos como los Me. Muy bien, ella trama con otras entidades, otros espíritus, otros dioses, poder robar estos mes del cielo a los dioses. Pero es descubierta y entonces es lanzada al inframundo. Y más o menos ahí como que paga penitencia. Al entrar al inframundo también hay diversas historias de Inanna, lo que le sucede ahí, pero una que nos corresponde a esta ponencia es que ella se tiene que desprender algunos, eh, de algunos elementos. Estos elementos pueden ser bien atavíos o también pueden ser cualidades psicológicas. Esto ya, bueno, queda a interpretación de cada uno. Pero a lo que se refiere este descenso a los infiernos, al inframundo, al mundo de su hermana, Ereshkigal, es el paso de la transformación y el ingreso al mundo del subconsciente, al mundo de los muertos, al mundo tónico, al mundo donde también reside nuestro pasado evolutivo. Entonces, ahí vemos una diosa del cielo orgullosa que también fue desterrada por breve tiempo hacia el inframundo. Podríamos irnos también a la mitología griega, al clásico Prometeo. Este Prometeo ve a los humanos que le falta esa chispa de conciencia. Son más bien como animales o son como una especie de zombies. Así es que él de alguna forma, y también porque estaba jugando maliciosamente con los dioses, quería darles una lección con su travesura, roba el fuego de los dioses, el fuego de la conciencia e ilumina a los humanos. Y entonces estos aprenden a cocinar, aprenden el arte, aprenden la cultura, y entonces de esa forma este Prometeo nos da la chispa del fuego divino. Por eso es castigado. Pues en su castigo, como bien saben, viene una enorme ave de Zeus, un buitre, para ser específicos, aunque también hay variaciones. Pero bueno, y se come el hígado de Prometeo. Hay un mito similar también acerca de la caída de otra divinidad.
Este sería Faetón, quien ha sido el hijo de Helios. Este Faetón le pide a su padre de que le permita conducir la carroza con la cual se transporta el sol. Insistentemente le pide, accede el padre, como muchos de los padres hacen para que los hijos ya no molesten. Y lo que sucede es que no sabe manejar este fuego solar, a esta carroza, a estos caballos. Así es que comienza a destruir parte del cielo, parte de las galaxias, de las estrellas, de todo eso. Y ya se está por precipitar a la Tierra. Entonces Zeus aparece, interviene ahí y un tremendo rayo hace que se detenga esa carroza con el sol y Faetón entonces es castigado. Lo que representa también este mito es que aparece una deidad que quiere tener el dominio, el poder, también se hincha en su orgullo porque él creía ser poderoso, entonces ya que estaba manejando el sol, que tiene las mismas habilidades y poder que su padre, pero que sin embargo tampoco puede y cae. Y es curioso también que el mismo Zeus, el dios del cielo, el dios supremo, sea el que lo haga caer. Encontramos también el mito de Atar. Atar sería uno de los dioses del panteón cananeo de la zona de la zona de la cultura de Ugarit, de los ugaríticos, se podría decir. Este Atar lucha con Baal, que sería uno de los dioses más importantes, que también como una glosa aparte, este Baal tiene otros enfrentamientos con Yam, con Mot, que serían dioses del inframundo, de la muerte, y que curiosamente también se van conectando. Ahora vamos a explicar algunos puntos que van quedando ahí regados en el trayecto de lo que les voy comentando. Pero bueno, Atar es el que quiere, y de hecho sube al monte principal, que sería el monte Safón, que está ubicado muy cerca de lo que es Israel, en la frontera de Siria y Palestina. Este monte tiene una gran carga simbólica y es mencionado en Isaías, es mencionado también creo que en Ezequiel y en varias partes de la Biblia. En este monte se cree que moran los espíritus malignos por un lado, también se cree que desde ahí se tiene comunión con Dios, o que los aspectos terribles de Dios pueden ser manifestados desde ahí hacia el mundo, así es que le tienen desde la antigüedad cierto recelo, cierto miedo a ese lugar. Muy bien, entonces decíamos que Atar sube a ese lugar, al punto más alto, asciende a los cielos también a través de ese lugar y se quiere sentar en el trono de Baal, pero Baal lo enfrenta y luego es desterrado también curiosamente al inframundo, aunque también históricamente se podría decir que a la tierra. Este Atar también está conectado con la agricultura, con el regadío de las plantas por parte de los humanos, mientras que Baal es considerado un dios mayor que tiene influencia sobre el clima, sobre la lluvia directamente. Así es que ahí Atar quiere ser como Baal en esa capacidad de traer la lluvia, pero sin embargo queda corto. Entonces así podemos encontrar muchos mitos de dioses que quieren ser la cabeza de todo ese panteón divino. Esto es un simbolismo recurrente.
No he hecho más que citar algunos ejemplos de esto, algunas características, lo que yo llamaría principios, y por esto es que vamos a identificar a Lucifer. Como habrán visto, he mencionado el monte Safón y al punto más alto en una montaña. Cuando Isaías menciona acerca de Lucifer, creo que es Isaías 14:12 o 14:24, si mal no recuerdo. Bueno, menciona que es más o menos como una especie de mofa y de lamento, lamentando, pero burlándose a la vez, pero no en un sentido caricaturesco, de cómo aquel rey que atormentaba a los israelitas, posiblemente Sargón II, es que ha caído desde la posición más alta, que él mismo se creía un dios, ha caído y su reino pues también junto con él, y ahora es condenado al inframundo. Ahí le reclama, le recrimina Isaías a este rey: ¿cómo has caído tú del cielo, oh, oh Lucifer, oh lucero del alba? Tú que te creías igual que Dios y que te elevabas en el monte del encuentro o en la cima de los cielos y creías ser igual que el Altísimo. ¿Cómo has caído tú? Entonces aquí vemos otro paralelo, pero esta vez asociándolo con una figura de los reyes. Recordemos también, y como estamos viendo en un taller, el que semana a semana estamos explorando tanto prácticas mágicas como teoría de la magia, que es el taller del anticristo, vemos la conexión que la religión común hacía de los gobernantes de la antigüedad con seres que personificaban a lo maligno, a lo pecaminoso, a todo lo prohibido. Esto es bastante importante. Esa es la primera mención de Lucifer como tal que encontramos dentro de la Biblia, y luego no encontramos más. Luego algunos traductores, algunos académicos, pues dicen que esto no se refiere a un ser como tal, porque muchas veces esta parte de Isaías ha sido atribuido a un ángel que alguna vez se rebeló contra Dios y alzó a sus ejércitos de arcángeles en batalla, pero que finalmente fue derrotado por las huestes del arcángel Miguel. Esta es la primera mención. Luego podemos ver algunos atributos. Justamente ayer alguien preguntaba de una asociación entre Lucifer y Cristo. Ahora vamos a ver un poquito de ello. Las siguientes atribuciones que podemos ver dentro de la Biblia a este Lucifer se cumplen más bien como una función de adjetivos, es decir, como aquel que trae la mañana, o portador de la mañana, o el brillante, pero ya no tenemos como un sustantivo, tal cual había aparecido en Isaías. Algunas personas tratan a través de la literalidad de encontrar aquí a un ser, a este Satanás, a este personaje maligno. Pero un estudio más profundo muestra lo que les estaba diciendo, que es una atribución a los reyes, a los tiranos de la antigüedad, que también es una forma de entender el problema del mal que ya se estaba gestando y que finalmente tendría la máscara de Satanás posteriormente. Y finalmente se cree por los especialistas de que todos, bueno, no todos, pero algunos de los mitos sobre la caída y sobre el planeta Venus eran ya bastante conocidos para los judíos que escribieron estos textos del Antiguo Testamento que muy posiblemente han sido escritos tras el retorno del exilio en Babilonia, es decir, después de la destrucción del primer templo y entre la construcción del segundo templo. Estaríamos hablando alrededor del siglo II antes de Cristo. Pero se cree, y que también hubo mucho sincretismo, que hubo una influencia importante, sobre todo de los mitos ugaríticos de Canaán, de lo que les estaba mencionando,
de Atar. Y si tenemos en cuenta que muy poco después, en tiempos muy cercanos, Alejandro Magno iba a tener ese proceso de helenización en todo el mundo antiguo, podríamos decir también que hubo la influencia del mundo clásico para configurar toda esta idea. Entonces, decía que por un lado, la gente que busca la literalidad está buscando a un personaje maligno literal, que existe, ¿verdad? Un Satanás. Por otro lado, tenemos a los académicos que están diciendo que esto es más bien atribuciones a los reyes. Pero tenemos otra tercera opción, que sería toda una mezcla. En esta tercera opción ya estaríamos viendo también lo mágico. Vamos a hablar ahora en breve de esto. Pero estaríamos viendo entonces la parte mágica del desarrollo del símbolo, del arquetipo. Estaríamos viendo también que había una atribución a los personajes malvados de la antigüedad, a los reyes, a los emperadores. Y también estamos viendo que es un sincretismo complejo de las religiones que existían en la antigüedad. Entonces, ahí también vemos otro desarrollo de este Lucifer. Así es que no podemos descartar del todo algunas hipótesis. Sin embargo, no podríamos casarnos por completo con una sola versión de las cosas. Remitámonos a el cielo. Hay una estrella, o más precisamente un planeta, pero que en la antigüedad no había forma de diferenciar que era esto un planeta. Así es que se creía que este astro era una estrella más, pero era una de las más brillantes en el cielo. Se veía que antes del amanecer salía, se elevaba, pero luego descendía. Luego veíamos que cuando está anocheciendo, la primera estrella que sale es nuevamente esta, como si tratara de ocupar el lugar de la luna, pero también vuelve a su posición, vuelve a enterrarse, como si al querer ser como estos grandes astros, termina perdiendo la batalla y es condenado nuevamente a que retroceda al mundo de la oscuridad, al inframundo, si se quiere. En el mundo griego, esto era llamado Héspero y Véspero. Héspero era esta estrella en la mañana y Véspero era cuando está anocheciendo, ya en la oscuridad. ¿Qué podríamos ver hasta aquí? No sería un mito similar a lo que estábamos hablando de aquel Dios que se cree orgulloso y capaz en ese orgullo de ocupar el lugar del astro rey o también de la mismísima luna. No estamos viendo ahí a un Lucifer. Como les decía, existen hipótesis de que los hebreos ya conocían bastante bien los mitos de los cananeos acerca de Atar, posiblemente también los mitos griegos y otros mitos más. Entonces se unió todo eso para que apareciera este personaje con L mayúscula de Lucifer y no como un adjetivo. Si bien los hebreos y los cristianos tenían bien desarrollado todo este drama cósmico hasta unos cuantos siglos después. Por ejemplo, los primeros padres de la iglesia ya tenían bien identificado todos estos mitos y de hecho, si mal no recuerdo, San Agustín nos habla acerca del pasaje de Isaías y no se queda corto al decir que de esto está hablando sobre Satanás, sobre la maldad, sobre el ángel caído. Entonces, esta no es una interpretación caprichosa o mala que algunas personas hacen, sino que es todo un desarrollo complejo.
¿Qué es la magia? Retrocediendo un poquito. Ahorita hemos hablado parte de lo que es Lucifer, vamos a ahondar, pero ¿qué es la magia? También las definiciones acerca de esto va a depender de muchos de los practicantes y de su propio desarrollo. Pero sacando un denominador común, podríamos decir que la magia es la ciencia y el arte de manifestar nuestra voluntad. Pero más precisamente se cree que la voluntad es la herramienta de algo mucho más complejo y misterioso, que vendría a ser en la actualidad la conciencia, o que también en la antigüedad era conocido como el espíritu. Definir ahora el espíritu, la conciencia, es bastante difícil. Podríamos decir que es aquello en lo que podemos darnos cuenta cuando todo lo demás está despejado. Es decir, es nuestra atención máxima de todo en el momento, y sin embargo decir eso queda corto, porque se está agarrando una cosa, pero por otro lado se está dejando suelto todo ello. Bueno, les decía entonces que la conciencia es uno de los más grandes misterios y que la ciencia todavía no ha podido demostrar. Y con esto no quiero entrar en la falacia lógica de que, bueno, si la ciencia no lo prueba, entonces es una muestra de que lo espiritual tiene razón. No. Para entender a la magia, vamos a necesitar de muchos otros recursos que en la actualidad, gracias a nuestros tiempos, poseemos. Para entender la magia tal cual, por ejemplo, en el análisis de Lucifer, que hacía brevemente hace minutos atrás, vamos a recurrir a ramas del estudio, como lo es la historia, la antropología, la sociología, la misma psicología, vamos a ver también parte de filosofía y todo ello. Creo que Platón o Aristóteles o alguno de los pensadores clásicos decían que para que los reyes sean reyes como tal tenían que estudiar muchas de las ciencias y de las disciplinas de la antigüedad. Eso incluía, por ejemplo, también la filosofía. Así es que se creía que uno era un rey filósofo y también mago a su vez. Así es que todas estas cosas lo que van a hacer es complementar a lo que entendemos por lo que es la magia. La magia por sí sola no va a poder tener un fundamento fuerte. Vamos a necesitar de otros recursos, de otros cimientos. Así es que a ustedes, los que están incursionando dentro de la magia, sea que, no sé, gusten por el sendero X o por el sendero Y, por la tradición Wicca, por el satanismo, lo que sea, lo que les recomiendo es que no se centren solamente en los libros que le den a ustedes la razón, lo que fundamente sus prejuicios y que se queden ahí. Entrar en el sendero de la magia es un estudio interminable de muchas de las ciencias y vamos a encontrar una riqueza de conocimiento trascendental, que es conocido como gnosis, en el estudio de libros académicos, por ejemplo. Mucho de lo que les he dicho no es porque lo he leído en resúmenes de libros de magia que en la actualidad están de moda. Es decir, algunos libros que bien han sido personas que han escrito explorando su propio camino y también basándose en historiadores, en la academia y todo eso. No simplemente es quedarse ahí. Es decir, a ver, si me dejo explicar mejor. Las personas han pasado por todo un estudio, han leído historia, todos estos campos que les estoy diciendo nos ofrecen a través de un libro, pero el estudio nuestro, personal, no debe quedarse en el resumen que estas personas están haciendo, sino que a su vez debemos adentrarnos en el estudio de todos esos campos, además de la práctica. Todo esto nos va a conducir a lo que dentro de la magia se conoce como gnosis. Ahora, es importante definir también qué es lo que entendemos por gnosis.
Algunos en la magia del caos, en la actualidad dicen que gnosis es un estado alterado de conciencia, es un estado de trance. Se dice que para lanzar un sigilo, un hechizo, para tener contacto con espíritus, uno tiene que estar en el estado de gnosis. Así es que hay que entender el contexto. Pero este es uno de los muchos significados que podemos encontrar, así es que hay que tener ojo con el contexto. Otros pueden decir, gnosis, entonces se refiere a los primeros gnósticos de la antigüedad, de los primeros siglos de nuestra era, es decir, desde el siglo I hasta el IV, V incluso. Tiene conexión, ¿sí? Y basándonos en ellos es que justamente nosotros tenemos la definición de lo que es la gnosis, y la gnosis es un conocimiento trascendental, lo que en la actualidad, teniendo la definición de lo que es la actualidad y modernidad, ¿no? Aunque podríamos decir que estamos en la postmodernidad todavía. Pero bueno, Julius Evola es el que también nos habla de esta gnosis, pero a través de la tradición. Y definir la tradición también es complicado. Y el mismo Julius Evola no lo pone muy sencillo. Pero bueno, volviendo a la definición de gnosis, podríamos decir que es un conocimiento trascendental, un conocimiento que está más allá de lo que podemos comprender de forma sencilla a través del estudio. Es un conocimiento que nos cambia la vida, que tiene un fuerte impacto dentro de nosotros. Y muchas veces esta misma gnosis va a ser difícil de poder explicar. A ello mismo se refería Julius Evola con la tradición, y decía que la tradición está más allá de todo, más allá de las definiciones, más allá de lo que podemos comprender. Qué bonito gatito. Muy bien. Entonces, a través de la magia, secundada por diversas disciplinas, la historia, psicología, filosofía, etcétera, etcétera, nosotros vamos a alcanzar esta gnosis. Y esta gnosis se va a hacer también, como les recalco, a través de algunas rutinas que posiblemente sean vistas como sencillas o cotidianas, pero que van a tener una trascendencia en nuestras vidas. Muchos autores, por ejemplo, Carson dice que uno puede alcanzar la gnosis a través de la práctica de artes marciales. Uno puede encontrar también a la gnosis a través de la danza. Puede encontrar la gnosis a través de leer un buen libro que, si bien en palabras no expresa algunas cosas que podrían decir que esto sí es trascendental, pero en su contenido que subyace, vamos a encontrar ese conocimiento trascendental, de gnosis. Qué bonito el gatito. Me gustan los gatos. Bueno, entonces, a través, les decía, de todas estas disciplinas, vamos a encontrar el hilo conductor que nos va a guiar en el otro lado. Y este otro lado no es necesariamente el lado espiritual, no es necesariamente el plano astral. Podríamos decir que es un plano formativo, donde se encuentran los símbolos y todo lo que sale de él, todo lo que proviene de él. Nuevamente, definir a esto nos va a ser sumamente complicado. Podríamos decir que es la raíz, la esencia de todo, y sin embargo no posee características hasta que solo se desenvuelve. Podríamos decir que esto es el plano de las ideas o el plano ideal que plantea Platón, y que al ir manifestándose hasta el último, en lo material es que podemos apreciar. Sin embargo, esa apreciación se cree que es una apreciación burda y que puede engañarnos. Esto es la idea platónica, pero en la visión del neoplatonismo ya no se condena a lo material, sino que se ve que es un todo necesario.
y que a través también de lo material podemos reconciliarnos con el mundo de las ideas. Ahora, este mundo de las ideas también interpretado a la luz de la actualidad podría ser denominado como el inconsciente colectivo. Y de esto Carl Jung nos ha aportado muchísimo. Entonces, a través de la magia vamos a encontrar el conocimiento trascendental que encontramos en ese inconsciente colectivo, si se quiere, o ese plano ideal. Y vamos a tantear como si fuésemos ciegos las formas de lo que ahí se encuentra. Y vamos a ver, por ejemplo, el rostro de una deidad palpando con esta gnosis. Vamos a ver las características, vamos a ver los principios y también vamos a poder encontrar qué es más parte nuestra y qué es más parte de lo que representa la esencia como tal, la esencia pura. Esto es importante. Otras categorías que hay que tener en cuenta en la actualidad para las definiciones de la magia es de gnosis personal y gnosis comprobable. La gnosis personal vendría a ser aquello que te aporta a ti algo trascendental, como les estaba definiendo sobre la gnosis, algo importante para nosotros, pero que no va a tener mayor trascendencia en otras personas, sin que necesariamente intervengan algunas cosas que son más propias de esas otras personas. Mientras tanto, tenemos también a la gnosis que es posible comprobar. Y entonces, en esa gnosis comprobable vamos a poder ver en el ejemplo de Lucifer que es congruente la asociación con la luz, con el conocimiento, con la exploración del inframundo o la oscuridad o la noche, que también Lucifer representa lo masculino, lo femenino, lo angélico, a través de la asociación con nuestro devenir, con nuestro futuro evolutivo, con el desarrollo de nuestra conciencia. No estoy hablando de conciencia como espíritu, sino estoy hablando ya con una conciencia evolutiva que adquirimos a través de nuestra especie, del Homo sapiens sapiens, es nuestras miras hacia el futuro. Y también podríamos entender a la parte de la oscuridad de Lucifer a través de esta gnosis comprobable como lo que representa nuestro pasado evolutivo, es decir, la parte animal, la parte reptil, lo atávico, aquello que explorar también nos causa un poquito de repelús. Entonces, de esa forma estamos definiendo a Lucifer como una metadivinidad, si se quiere, una divinidad que va más allá de las definiciones comunes que podemos encontrar y que sin embargo abarca muchas cosas más y las trasciende. Un equivalente también sería Abraxas, solo que Lucifer, a mi entender, representa mejor ese desafío a las convenciones culturales, sociales, históricas, religiosas. Es como, por ejemplo, el caso de la Iglesia Mayor de Lucifer. Algunas personas vienen y lanzan algunas críticas de que si se quieren independizar de la religión porque también tienen su iglesia, ¿no? Es algo incongruente, no están reproduciendo lo mismo que la religión, pero lo que se hace dentro de la Iglesia Mayor de Lucifer o dentro de la Iglesia de Satán o de muchos grupos es que se saca la vuelta a las definiciones y también se retoma los significados iniciales. Por ejemplo, una iglesia es una asociación de personas que se juntan, que tienen ideas similares. Entonces aquí no vemos un lugar de adoctrinamiento. Y es que las personas están acostumbradas a juzgar por lo primero que ven y pues eso es todo. Así es que aquí encontramos a la definición de iglesia y a la definición de Lucifer, encontramos dos desafíos que nos van a llevar a una gnosis,
a un conocimiento trascendental, porque estamos cuestionando más allá de lo que hay. Estamos teniendo un nuevo significado de las cosas. En un inicio les decía la asociación de Lucifer y Cristo, pero esto es más bien una conexión que hicieron los teósofos en adelante y también los de la New Age. Los padres de la iglesia eran conscientes de esta conexión, pero sabían diferenciar. Sabían que Lucifer, con L mayúscula, estaba hablando de un sujeto en Isaías, mientras que el otro Lucifer estaba hablando sobre la luz de la mañana, la estrella matutina, que también tiene conexión con María. Ahí podríamos hacer un equivalente con la mujer que les hablaba inicialmente, que es Inanna. Hacían la diferencia del Salvador, básicamente, del que traía la luz. Más o menos en la Edad Media se hizo una conexión también, pero esto parece que no tuvo mayor trascendencia. Esta conexión fue hecha por los bogomilianos, si mal no recuerdo, de Cristo como el hermano de Lucifer. Lucifer sería más bien el mayor, pero el cual de alguna forma cayó, pese a sus buenas intenciones de ayudar a la humanidad con la luz, y fue condenado porque también se consumió en orgullo, pero cumplió su rol, y que luego aparece Jesús, y es Jesús quien puede cumplir con su rol. Otros también dicen que es una faceta, tanto del mismo ser. O sea, Lucifer podría ser la parte oscura, si se quiere, y Cristo la parte lumínica. Sería más afín a ello. Si vemos lo del árbol de la vida, por ejemplo, el árbol de la vida representa, o el árbol de la muerte también, si se quiere, lo que representa es, Crowley dice esto específicamente, y me gusta referenciarlo mucho porque me parece que aporta gnosis con eso. Crowley nos dice que en específico el árbol de la vida lo que representa es a nuestro sistema solar, si bien en las definiciones comunes entendemos que el árbol de la vida representa el universo. Y a su vez, estos planetas tienen una conexión con nosotros, con partes de nuestra propia psicología, con la parte, por ejemplo, de nuestros sentidos físicos, con la parte onírica, con la parte mental, con la parte espiritual, también con lo que tiene que ver con los sentimientos como el amor, como la ira, tiene que ver con la salud, con el estudio, etcétera, etcétera. Es decir, es como un reflejo en grande, macrocósmico, de lo que nosotros ya contenemos y nosotros somos. En el libro de Carlson, esto lo representan bastante bien. Carlson es un maestro verdaderamente. Ese libro está lleno de claves. Y si lo lees por primera vez vas a encontrar cosas importantes, pero si lo lees por segunda vez vas a encontrar más. Y si te pones a estudiar, como les decía, libros que tienen que ver con historia, psicología, otras cosas, van a encontrar todavía más significados. Es como una cebolla ese libro, aunque parezca simple. Pero bueno, en los mitos de la caída nos habla Carlson, que entonces Lucifer viene a perturbar la primera tríada superna, y al caer lo que hace es crear a la esfera invisible o a falsa esfera o falsa céfira que vendría a ser Dat, y es ahí donde él mora y es ahí el infierno. Posteriormente se crea la siguiente céfiras, la siguiente triada, que también comprendería a Tifaret, y es ahí donde
viene a representarse a Cristo. Entonces, aquí viene todo esto que les estoy comentando a un nivel de entendimiento mágico. Lucifer, entonces, tiene una atribución en Dat. Dat es considerado un lugar peligroso o un no lugar peligroso, y al tener contacto con Dat, lo que uno va a hacer, en vez de llamar a Lucifer, es llamar a su propia sombra. Cuando muchas veces estamos sin mucho que hacer, por ejemplo, un día de ver películas todo el rato, nos echamos en la cama y no tenemos sueño, ahí es donde se puede apreciar mucho mejor lo que les voy a comentar. Nuestra mente puede comenzar a divagar, a pensar cosas que no tienen mucho sentido, pero que lo tuvieron en su momento. Algún error del pasado, alguna relación fallida, alguna cosa en una discusión que no lo dijimos a tiempo. Y cuando estamos estresados, ese cuchicheo, esas vocecitas, se acrecentan. Y por algunos motivos, siendo más concretos, por ejemplo, cuando estamos un poquito mal psicológicamente, esas voces pueden empeorar. Crowley definía a Corumson, el morador del abismo, el morador de Dat, como justamente esas voces, esa charla incesante que tenemos en nuestra cabeza y que puede conducirnos a la locura. Sin embargo, también es en Dat donde nosotros tenemos conciencia de la conciencia, de ese proceso que es muy difícil entender, pero que nos ayuda a activarnos y a diferenciar todo. Entonces ahí estamos teniendo una conexión con Lucifer, si bien también somos conscientes de su parte negativa, que sería este Coruscant. O también, otras formas de ordenar las cosas, podríamos decir que en Dat está morando tanto Lucifer como Noctifer. Lucifer vendría a traer la luz, mientras que Noctifer trae la noche. He puesto esta banderola que está detrás por su importancia. Uy, ya se enfocó. Espero que se pueda apreciar. Podemos ver aquí a Samael y a Lilith. ¿Qué es lo que representa esto? Esto es un símbolo conocido como la unión infernal. Esta es la unión de lo masculino y femenino demoníaco, que también podría ser definido como lo eterno masculino y lo eterno femenino. Ambos, al juntarse, según la tradición cabalística del siglo XII de la cábala, que se dio bastante en España, sobre todo, decía que, y en relación también a los mitos, obviamente, bíblicos, de Ezequiel, sobre todo, y del Génesis, son unidos por la serpiente. Aquí no se ve la cabeza de la serpiente, pero bueno, arriba está la cabeza, es Leviatán. Leviatán es el que propicia la unión de esta pareja. Samael es Satanás, Lilith vendría a ser la pareja de este Satanás, o Satanás, el opositor en hembra. Al unirse, ellos dan lugar a la bestia, a Chioa, que también se le considera como Caín. Este es un proceso alquímico en un sentido espiritual. Estamos uniendo las polaridades de nuestro propio ser para manifestar de esa forma a lo que se conoce dentro del luciferianismo de la orden del fósforo como el adversario. Entonces, el adversario, igual el sinónimo de Lucifer, vendría a representar todo el proceso que experimenta el aspirante en su iniciación. No termina con una simple identificación.
Por ejemplo, tenemos aquí, para comenzar, a Lilith. Lilith vendría a ser la parte femenina de la existencia y cumple su rol también, como muchas de ustedes, madres que nos están escuchando, lo entenderán. Es la madre que gesta al niño por 9 meses, es la que le da alimento, es la que le enseña sus primeras palabras, es la que le guía en muchos sentidos. Y esto se cumple a nivel también de la naturaleza. Y entonces tenemos también aquí a un nivel arquetípico, a un nivel simbólico, de fuerza, si se quiere, a la iniciatrix, al ánima, a la guía. Entonces, cuando uno está recorriendo el sendero de la mano izquierda, se va a encontrar muchas veces con figuras femeninas. Una de las más importantes es Lilith, y esta nos va a guiar, seamos tanto hombres, sobre todo cuando somos hombres, y también sea si seamos mujeres, o también si no nos identificamos, como en la actualidad, con los géneros convencionales. Entonces vamos a encontrar primero a Lilith como la guía, luego vamos a encontrar a Samael, que representa la parte guerrera, la parte, si bien Lilith es la parte maternal, pero también la parte sexual, vamos a encontrar en Samael la parte receptiva, la parte guerrera, la parte masculina, la parte de los procesos que se dan en el estudio. Entonces todo esto va a conducir a que nosotros nos realicemos como esta bestia, Caín. Todavía tenemos hora. Por favor, Mónica, si me recuerdas, ¿hasta qué hora tenemos? Ahora son las 5:08 allá en Chile. Mira, la idea es darle tiempo a la gente de hacer preguntas, ¿ya? Porque está comentando mucha gente por el chat, ¿ya? Wow, no me Pero, esperaba. sí, ay, no lo esperaba. Pero la idea es que puedan conversar contigo, entonces deberías tener más o menos, incluyendo las preguntas de la gente y poder cerrar bien el tema, hasta 10 para las 6, porque a las 6 viene la siguiente ponencia. Entonces, no sé cuánto Ok, quieres hablar para darle espacio a la gente de hacerte consultas. yo creo que unos minutos más, unos 10, Ya, 15 minutos más y ya, comienzo a responder. ya. Todavía tenemos. Ok. ¿Qué más? Como podemos entender entonces a través de una apreciación de la magia, a través de el conocimiento trascendental o la gnosis, es que el encuentro con Lucifer es mucho más complejo de lo que podríamos creer a primera vista. No es solo un ángel, no es solo una deidad, no es solo un símbolo, no es solo lo masculino, no es solo lo femenino. Por eso decía que tiene un equivalente moderno con Abraxas. Así es que muchas de las críticas que llegan al entendimiento mágico de Lucifer es que las personas no han entendido muy bien de qué trata no solo la magia, sino se han cerrado con solo una aproximación a Lucifer. Recuerdo, por ejemplo, otra crítica que es súper común, que tiene más o menos resonancia con lo que les decía de Lucifer como una entidad que se ha arrepentido luego de su caída y que ya luego ayuda a Dios. Más o menos entre los 50, 60 en Europa vendría a aparecer un movimiento que sería conocido como, perdón, se me va el nombre, pero podría ser definido como un nuevo entendimiento de la brujería tradicional. Y la brujería tradicional, pues como bien saben ustedes y como creo que algunos han tocado ese tema, la brujería tradicional europea, toma en consideración a Satanás, a Lucifer también, a los demonios, a la mismísima Lilith.
La cosa es que la autora de este periodo, entre los 50 y 60, trae nuevos mitos acerca de Lumiel, de Miguel, de Gabriel y de algunos, Uriel también creo, algunos arcángeles más que trabajan en conjunto para ayudar a la humanidad. Lumiel vendría a ser Lucifer y más o menos está también en esa capacidad de ser redimido y que ahora está buscando llevar a la evolución del hombre. Algunas personas pues se cierran en ello, pero no ven lo demás. Otra aproximación ya he mencionado, que sería la literalidad de las cosas, con que Lucifer es un mero eh, demonio, o también que tiene que ver únicamente con el mundo grecolatino y nada más. Otras aproximaciones sería la de Lucifer entendido con su pareja Aradia, que esto vendría en la tradición de brujería italiana de Strega. Entonces, más o menos a lo que voy diciendo, Lucifer vendría a ser el aspecto masculino y Aradia vendría a ser el aspecto femenino. Lo mismo que Samael y Lilith, o Lucifer y Lilith también. Lucifer como tal, es que esto también se presta para enredos, pero espero con esto invitarles a que puedan discernir un poquito más y que tengan la paciencia para estudiar y ver más fuentes. Eh, bueno, entonces les decía sobre eh, que Lucifer puede llevar a algunas confusiones, es decir, no la entidad, no la deidad, no el símbolo, sino toda esta carga de información que viene por todas partes y puede hacer que nos perdamos en la actualidad gracias a Internet, que nos da información pero sin filtros. Entonces, Lucifer puede ser entendido como la parte masculina, también como la parte femenina. Puede decir Lucifer, estamos hablando también de lo femenino, pero también estamos hablando de las dos partes. Si se quiere separar también en otras dos partes, una parte lumínica y otra de oscuridad, podríamos entender a Lucifer como el de la luz y a Noctifer como la parte de la oscuridad, su hermano gemelo, si se quiere. Similar a en la antigüedad en Grecia, que se separaba a la estrella de la mañana y de la noche como Éspero y Véspero. También tenemos otro nombre para añadir a la mucha información que muchas veces nos llega, sería fósforo. Fósforo vendría a ser también otra designación en griego, que vendría a ser portador de la luz o portador también de la mañana. Muy bien, creo que tenemos todavía un par de minutos. Quería compartirles esto antes de, pero ya no me daba el tiempo. Esto es lo que había escrito, se podría decir más o menos en un estado de gnosis, y quería compartirles con ustedes, solo que hubo problemas con la configuración para Zoom, pero ahora mismo me pongo a ello. Paul, ¿quieres compartir pantalla? No, voy ¿No? a leerles. Ah, ya. Es un escrito que hice. Y brevemente quisiera hablarles sobre el poder de la palabra y de la poesía dentro de la magia. Les decía que un mago tiene que, o un rey en la antigüedad, pero también un mago, tiene que tener varias habilidades, y entre esas habilidades está el de poder dominar la poesía. En las invocaciones es muy importante y las palabras encierran una carga simbólica muy, muy importante. Y a veces nos podemos entrar en estados alterados de conciencia o hipnosis por la misma poesía. Muy bien.
Espero que esto les ayude a aclarar un poco más las ideas y que también los motive al estudio para encontrar a ese Lucifer que mora dentro de todos nosotros y que también está en el exterior. Luego voy a explicar algo que también me parece relevante y pasamos a responder a sus preguntas. De pie en el monte Safón, el lugar sagrado del concilio de los dioses. Yo, inicio y final, Azotos, receptáculo de la divinidad, a ti hago el llamado, alma de la serpiente, diadema de los reyes, espada de los guerreros, secreto de los sabios, daimon de los 1000 nombres. Miro muy dentro de mí y a ti te convoco, tú, sin rostro, lengua de infinitas voces, misterio susurrado en la encrucijada, dador de la conciencia, martillo de la voluntad. Tentador de los grimorios, inspiración del sabio, diablo del ignorante, seductor del reprimido, liberador para el que lo busca, el que quita las cadenas y concede las coronas. Rebelde de los mitos, portador de la antorcha, Shahar y Shalim, fósforo y véspero, disidente espiritual cuya voz truena, non serviam. En los insondables cielos, espíritu del aire. Luz del alba, amanecer del hombre, conciencia del ser, luz de la noche, guía de los pasos a oscuras, conocimiento interior, rebelde celestial de las memorias del pasado, sin yugo, sin amo, impulso animal, intelecto homínido y esencia de los dioses, artista de las galaxias, color del vacío y pulso de la existencia, amo del tiempo y del inicio sin final. Conocerte es conocerme, sin división, tú y yo, sangre del existir, voz detrás de mi voz, éspero, eósforo, lux ferre, salve Lucifer, salve el yo, arde luz negra. Este llamado me ha servido bastante en algunas invocaciones para concentrarme y pues seguir adelante. Como les decía, las palabras tienen una carga importante simbólica y es necesario que podamos manejarlas para nuestras invocaciones como buenos magos. No se trata de agarrar un cuaderno, no se trata de agarrar un libro, leemos ahí las invocaciones, ponemos velas o inciensos y se nos va a aparecer el diablo. Queridos amigos, por más miedo o estado alterado de conciencia que puedan entrar por el mismo acto, yo les digo que no va a pasar nada. O que si pasa algo, a lo mucho van a llamar a aspectos de su propia psicología. Para tener contacto con los espíritus hay que tener también discernimiento. E incluso así no vamos a tener la última palabra. Muchas veces, como les decía, vamos a hacer contacto con partes que son de nosotros mismos, partes exteriorizadas y hasta que podemos verlas todavía manifestadas ahí como tal, como si fuesen objetivas. También vamos a llamar en ocasiones a fuerzas del exterior, pero que pueden hacerse pasar por otras que en realidad estamos llamando. Es decir, son fuerzas impostoras. En esto, sobre todo, son buenos los elementales o los moradores del astral. Siempre aparecen diciendo ser quienes no son para llamar nuestra atención. Una forma de reconocer a un espíritu como tal es que está más allá de lo que podríamos nosotros imaginar y también de lo que está en la propia naturaleza. Es complicado, es difícil, pero ahí vamos a tener. Y en algunas invocaciones también vamos a ver que, como si fuese una señal de internet, ahora en la actualidad, a veces se va a poner difusa y va a captar otra señal, sea una señal de nosotros mismos o del exterior, y va a ser un poco difícil que esté centrada en el medio. Eso, conocerlo va a ser complicado, sin embargo, a través de la práctica constante vamos a aprender a diferenciar las cosas. Es necesario, es complicado, pero ahí estamos. No es por desmerecer a las personas, muchas que recién están comenzando dicen, a mí me ha llamado Lucifer, he soñado a Lucifer,
he tenido contacto con tal y cual, pero el contacto, como les digo, es complicado. Yo no estoy para decir qué es lo correcto o lo incorrecto en su sendero, pero sí me gustaría, con la responsabilidad de manejar la IML y una editorial, invitarles a que ustedes mismos exploren y sean muy, muy duros con ustedes y con sus resultados. Critíquense, aprendan la autocrítica. Eso es lo que más les va a valer. Y también, como les estaba diciendo, ya creo como sermón a los chicos del taller del anticristo, vivan la vida al máximo. Puede ser que mañana les atropelle un carro y ahí se acaba todo. ¿Y de qué nos ha servido la práctica? ¿De qué nos ha servido portarnos bien, si se quiere, según la religión y todo ello? Entonces, con base a ello, hagamos de nuestra propia práctica algo especial, una comunión con algo trascendental que nos ilumina más allá de este mundo, más allá de esta existencia. No estemos esperando a que nuestra vida se va a solucionar por un solo llamado, sino que estamos ya siendo parte de la transformación en todo paso que estamos dando. Una de las últimas cosas que quería aclarar ya antes que me gane el tiempo era acerca de lo que representa el sendero de la mano izquierda y de por qué Lucifer es una entidad más ligada al sendero de la mano izquierda que al sendero de la mano derecha, que si bien también puede ser interpretado de ello. Y con eso también es otra de las invitaciones que hago a que no se pierdan en las dicotomías. No digan, yo soy partidario del sendero de la mano izquierda y el otro es una mierda. No, nada de eso. Cada camino es importante, cada camino es especial. En los últimos meses yo he encontrado que tengo una comunión importante con Dios. Y van a decir, pero ¿qué está diciendo? ¿Que Dios? ¿Que esto? ¿Que el otro? Vendido. Hace poco Thomas Carlson salió con que se hacía cristiano, pero la gente no ha leído las letras pequeñitas de lo que eso suponía, y él decía que hacía una asociación con la iglesia de su país porque ve que tiene una carga simbólica fuerte, es una apreciación de su herencia cultural, él no está cambiando de religión. Uno no podría comprender, por ejemplo, ecuaciones muy, muy complejas de matemáticas en la física, en la ciencia, etcétera, para pasar de eso a decir que la única matemática viable es la de suma, resta, multiplicación y división y que el resto no sirve. O sea, más o menos para poner una comparación de ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando dentro de la magia, pues estamos desde un inicio, como les dije, hablando de cosas mucho más profundas. Entonces, cuando les digo que he tenido una conexión con Dios ahora, es tener una conexión con el todo, con el universo, con la plenitud de todo lo que existe, e incluso ser consciente de que somos parte de ese todo y que podemos manejar a ese todo. Eso es lo que se persigue dentro del sendero de la mano derecha. Sin embargo, hay un limitante, y ese limitante es que uno acepta su inevitable muerte y de que incluso varios están viendo porque ya no puedan reencarnar, en caso de que la gente crea en eso de reencarnar. Yo tengo mis dudas al respecto de la reencarnación. Pero bueno, la meta en el sendero de la mano derecha es la unión entonces con el todo, ser conscientes de que somos parte del universo y aceptar nuestra propia muerte, nuestro propio ciclo. Decir que hasta aquí hemos llegado, hemos dejado lo que queríamos dejar en este mundo y chao, hemos cumplido nuestra meta. Sin embargo, el sendero de la mano izquierda es más ambicioso. Busca la inmortalidad, sea a un plano físico, dejando un legado importante en este mundo. Por ejemplo, yo soy un músico y hago el disco excepcional y con eso ya aseguro mi inmortalidad en este mundo. Eso es un ejemplo práctico.
Ahora, otros de una vertiente más espiritual podrían decir, yo busco que mi conciencia trascienda la muerte, yo quiero vencer a la muerte, yo quiero ver qué hay en el futuro, sea a través de la criogenia o bien a través de que nuestra conciencia pueda separarse de nuestro cuerpo y vivir aislado del cuerpo y poder meterse a otro ser, a otro cuerpo cuando pueda, o lo que sea que pueda existir a un nivel de desarrollo muy complejo. Entonces, eso es el sendero de la mano izquierda. Ahora digo que Lucifer está más ligado al sendero de la mano izquierda porque podríamos entender en los mitos de la guerra en el cielo del judio-cristianismo que Lucifer entendió de que existía en un mundo perfecto, en el de Dios, pero comenzó a cuestionarse, a desarrollar una individualidad. Entonces él salió de ahí y buscó hacer su propio universo, crear su propio mundo, en el infierno, en la tierra, en donde sea. Entonces ahí estamos ejemplificando los principios y características del sendero de la mano izquierda. Podríamos decir también en una visión metafísica, que esto he compartido más con los chicos del taller del anticristo, que Lucifer podría ser lo que motiva la evolución, el cambio en el universo, mientras que Dios sería la totalidad, el universo. Entonces, cuando estamos en comunión con esta chispa motivadora, es que estamos reconociendo este Lucifer y lo estamos expandiendo en nuestras vidas. Estamos desarrollando nuestras conciencias. Entonces, ahí está la esencia luciferina y esto podemos encontrarlo también con todo. Y nosotros podríamos también salir de ese universo y buscar otro, sea como se quiera entender lo que estoy diciendo. Entonces tenemos los principios de iluminación, según la Iglesia Mayor de Lucifer, iluminación, individualidad, fuerza, independencia. Todo esto representa a Lucifer. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros contacto con Lucifer? Necesariamente tenemos que tener un círculo delante, un triángulo y ahí llamarlo. Les decía también en una parte de esta charla que autores dicen que uno puede encontrar el conocimiento trascendental practicando artes marciales, practicando danza, leyendo un buen libro, etc. Es lo mismo. Cuando nosotros reconocemos esas características y más todavía que se atribuyen a Lucifer, porque pueden de esos mitos sacar muchos más principios. Cuando uno se conecta con esas cosas y las desarrolla, entonces está haciendo ese contacto con Lucifer. Ahora, si otros son de una tendencia mágica, que sí o sí quieren magia, sí o sí quieren lo ritual o ceremonial, yo les aconsejo practicar el ritual del no nacido o el sin cabeza, que es un ritual que tiene una carga en el pasado bastante importante. Más o menos fue escrito en los primeros siglos de una etapa importante dentro de la cultura y de la magia, donde muchas de las religiones se estaban fusionando. Vamos a encontrar ahí entonces sobre mitología griega, egipcia, también partes del judeocristianismo y hasta el gnosticismo se podría ver, y también del zoroastrismo. Y lo que está llamando uno es a esa conciencia, a ese verdadero yo, a ese ángel guardián. Uno puede practicar este rito y también se recomienda este rito como antesala para las evocaciones e invocaciones. Esto es llamar a la autoridad del universo y declararse uno mismo un Dios y con eso poder manejar las fuerzas. Pero también como un ejercicio cotidiano sirve para entrar en comunión con este Lucifer. Y uno va a poder ver cambios en su vida. Cambios que inicialmente van a parecer sutiles, que van a parecer casualidades, pero poco a poco va a haber el hilo conductor de todo ello. Entonces, espero haber aclarado algunas de las ideas. Mi aproximación para las charlas, y en específico en esta, era dirigirme de una forma mucho más personal con ustedes. No quería llenarles de datos, de fechas, de todo ello, pues yo creo que más útil sería un libro
con recursos académicos que escuchar a una persona decir cosas un poquito pesadas y aburridas. Y yo creo que lo que se puede compartir de mayor valía es el conocimiento trascendental o la gnosis. Y esto ha sido también un breve resumen de mi propio camino. Espero que les sea de utilidad y entonces a continuación paso a responder sus preguntas e inquietudes. Wow, hay bastante. No sé cómo podemos manejarnos, Mónica. Yo sugiero que la gente pregunte directamente. Sí, hay cosas que ya ahí escribieron mucho, creo que no nos daría el tiempo, entonces si es que tienen preguntas, mejor que hablen directo por micrófono. Ok. Ya. Hay Si varias han manos preguntado, levantadas. ok. Por acá Urbani, hay dos manos levantadas hasta el momento lo que veo. Vamos a darle la palabra a Juan Carlos y después a Mir Grundel o algo así, perdón la pronunciación. perfecto. Un momento, un paréntesis. ¿Ya? Si alguna persona ya ha preguntado por el chat, puede preguntar de nuevo, por favor. Ok, aquí estoy, en el paredón. Mari Pulamien, Mari Paul, bueno, yo soy mapuche acá en Chile y algo que me llama mucho la atención, bueno, primero me identifico mucho con lo que ha dicho, más allá de la terminología griega, mesopotámica o de la palabra Lucifer. La búsqueda del conocimiento en mi vida ha sido, yo creo que si, para mí, si tuviera que elegir entre ser millonario o multimillonario de tener mucho dinero, yo prefiero el conocimiento. O sea, para mí, por ejemplo, para mí los libros y las experiencias en el conocimiento es más importante que cualquier otra cosa. O sea, para mí eso es como lo más sagrado. Eh, Siempre he pensado yo que a través del conocimiento de distintas clases, yo no me limito, yo escribo poesía, me gusta leer derecho, me gusta leer antropología, matemática, no sé, yo creo que no me gusta limitarme porque hoy en día existe mucho, se tiende como a la especialización, entonces te limita la mirada, a mí me gusta ampliar la mirada. Bueno, eso en el plano personal. Y en lo cultural, hay algo que me llama mucho la atención, que por ejemplo, para nosotros, esto que tengo acá, este símbolo es muy Justo importante. lo que iba a decir. Esto representa, es el Muñelfe, significa el lucero del amanecer, que está ligado al planeta Venus. Cuando nosotros hacemos nuestras oraciones, el amanecer, antes de que salga el sol, nosotros le hacemos, nosotros oramos a este lucero, porque el lucero es el que nos guía y que aparece en Oriente. Entonces, es algo que me llama mucho la atención porque esto es algo muy antiguo. Hay gente que ni siquiera sabe de qué época que existe. Y esto es como, si bien nosotros tenemos nuestra bandera mapuche, que es una bandera, digamos, hecha en los años 90, pero que tiene, porque nosotros nunca tuvimos una sola bandera. Siempre cada identidad territorial o comunidades tienen sus propias banderas. Entonces, esta es como nuestra bandera, pero como nacional, mapuche. ¿Ya? Nosotros estamos en Chile y en Argentina. Ya no obedecemos a la frontera. Pero esta bandera, que también está en azul, es cuadrada y con digamos, este símbolo, es la bandera o el emblema que utilizamos a nivel espiritual. Cuando estamos en guerra, este color azul se vuelve rojo, pero siempre se mantiene esto. Entonces, no siempre la guerra nos guía, este lucero nos guía. Y por último, quería decir en relación a la poesía. Bueno, yo escribo poesía, pero más allá de eso, cuando nosotros, se dice siempre que no es lo mismo orar en Mapuzungún, en nuestra lengua, a las fuerzas, digamos, del universo, porque nosotros no hablamos de dioses, hablamos de Nehue, Neñien, siempre es bueno hacerlo en el idioma. Entonces dice, cuidado con las palabras, porque dice, las palabras tienen poder. Entonces las palabras pueden invocar, las palabras pueden matar, las palabras, pero más allá del tema, yo hablo en términos bien mágicos, bien concretos, ¿ya? Entonces eso es lo que quería comentar y gracias, digamos, por tu exposición. Eso. No, gracias a ti. Esa estrella de la cultura antigua chilena
me recuerda muchísimo a Inanna, porque su representación, su estrella, también tiene 8 puntas. Y también ahora utilizamos en la Iglesia Mayor de Lucifer la estrella de Inanna. Y esas 8 aristas también representan otras cosas más que ya aquí no alcanzamos. Pero tendría a relacionarse con Baphomet. Pasamos a la siguiente pregunta de Bergrundel, si es que se pronuncia así, para que no nos atrasemos. Muy buenas tardes, gracias. Es solamente un seudónimo. Desde México, un abrazo a todos. Pues un gusto estar aquí aprendiendo con ustedes. Mi duda es muy simple. Dentro del sendero de la mano izquierda se maneja mucho un símbolo que se le conoce como el sello de Lucifer. Lo pongo en pantalla, lo dibujé un poquito de rápido nada más para poder aquí mostrarlo. Es un símbolo poderoso con el cual yo en mis meditaciones y en mi práctica mágica diaria pues he trabajado ahí para tener este contacto. Pero bueno, yo realmente he estado estos días tratando de investigar un poquito cuál es el verdadero origen de este símbolo, o qué significa, o de dónde surgió, y realmente no he encontrado nada. Entonces, quisiera saber si ustedes pueden orientarme de dónde salió este sigilo o quién lo creó. Quisiera saber un poco de eso. Muy bien, voy escuchando, pero tengo aquí la respuesta en específico. Este es el Grimorium Verum que hemos sacado con Manu Sinistra. Y yo creo que he dado al clavo con de dónde sale. Ahí está. Donde aparece el famoso sello de Lucifer, bastante utilizado, es en el Grimorium Verum, que más o menos ha sido hecho entre el siglo XVI y XVII. Algunos podrían decir hasta el siglo XVIII. Ya que los editores lo que hacían es tomar, añadir algunas cosas, quitar otras, también veían los dibujos y todo ello, y también tenemos el problema de que los dibujos cambiaban, así es que es súper complicado, pero ese sello, bueno, este sello sería el sello definitivo de entre las varias versiones del Grimorium Verum. Dentro de la Orden del Fósforo tenemos una aproximación curiosa de estos sellos. Por ejemplo, este es el sello de Lucifer como tal, pero más de la voluntad. Este de acá es el de los elementos. Este de acá, si bien es de un espíritu servidor, conocido como Clauneck también, es tomado para experiencias astrales, como dónde dirigir nuestra conciencia en el cuerpo astral y poder salir y tomarlo y modificar la conciencia. Y este sello de aquí, según el número de caracteres que tiene, que son más o menos el equivalente a los números de las cartas del tarot, de los arcanos principales, podría ser una versión iniciática sobre el árbol de la muerte. O sea, aquí están cada una de las Clifford y a su vez están cada uno de los túneles. Entonces es bastante elaborado y podríamos tener nosotros solamente por estos sellos toda una experiencia iniciática. Ahora, les estaba hablando en la charla acerca de la gnosis personal y la gnosis que es comparable. Algunos sellos, algunos símbolos se van formando según la repetición, según la carga, y se van posicionando. Pareciera que hay como vientos y mareas también en el inconsciente colectivo o en el plano ideal, y que luego sale eso a flote. Y lo que más va a salir a flote va a ser lo más cargado de esa fuerza. Hay algunas cosas que salen a flote, pero que no tienen una mayor cabida o reconocimiento y luego van a pasar al olvido. Pero las cosas más potentes son las que se van a mantener a lo largo del tiempo. Y eso mismo es lo que pasa con la esencia de Lucifer. Así es que vamos a encontrar muchos nombres, muchas características, muchos pueblos que lo tienen, pero la esencia es la misma. Muy bien, queda respondido. Muchísimas gracias.
Paul, acá hay una persona que me habló por interno porque no tiene micrófono, entonces te leo lo que me Ok, dice. Ya dice, sí, hola por Paul. favor. Hola Paul, junto con saludar y agradecer tu tiempo, me gustaría preguntarte por un tema un poco menos mágicos y una implicación un poco más filosófica sobre el arquetipo de Lucifer. Dentro de la interpretación, la villana, si se quiere, ¿cómo podríamos aplicar este arquetipo en la vida cotidiana? Dame un segundo que se me borró. Oh, se me borró lo que me había escrito él. Uy. Ya. No, que atroz, es que se me mueva acá, es súper difícil. Bueno, eso dice, ¿cómo podríamos aplicar este arquetipo en la vida cotidiana? ¿Cuáles serían las características del hombre que ha personificado a Lucifer? Es una persona que a nivel filosófico ha demostrado lo que Friedrich Nietzsche hablaba sobre la moral del señor y la moral del esclavo. Obviamente ha personificado el luciferino que ha entendido la esencia de Lucifer a la moral del señor, no del esclavo. El esclavo pues es no solo prejuicioso, sino también es supersticioso, es inseguro, siempre ve por alguien más que resuelva su vida, no ha tomado conciencia de su propia vida. Si es que hace el bien, lo hace porque todos los demás lo hacen, o porque es bien visto en la comunidad, o porque va a tener una recompensa después en el cielo. Sin embargo, en la moral del Señor lo que uno va a encontrar es que hace las cosas que hace a un nivel consciente y por la propia recompensa de tener principios. No sé, hace poco le decía a una amistad que hay que acostumbrarnos a hacer las cosas o hacer los favores o ser serviciales a la gente simplemente por la mera recompensa de ser serviciales, por el acto en sí, no estar esperando algo a cambio, como una sanguijuela, que eso vendría a representar lo que hace la gente que no tomaba conciencia, la gente dormía. Entonces, alguien que ha encontrado a Lucifer va a actuar de esa forma, va a actuar con fuerza, con conciencia, va a poder ver el cuadro general de las cosas y va a poder hacer planeamientos para que sus planes se vean materializados. Otras personas, por ejemplo, quiero ser exitoso, pero ¿cómo logro ser exitoso? ¿Cómo logro hacer eso? Parecerá sencillo, de sentido común, pero muchas personas parece que no tienen ese sentido de planeamiento de las cosas. Hay que ver algo que nos va a llevar desde el punto A hasta el punto Z y hay unas letras ahí en medio. Entonces yo creo que por ahí va. Gracias, Paul. Sabes que hay gente que me está escribiendo por interno. Solamente dos preguntas más para que la gente se comunique directamente con Paul, ¿ya? Porque sé que hay mucha duda. ¿Qué me escribe Paul? Y me dice, gracias, Paul. Totalmente de acuerdo con lo que dices. No simplemente son los cambios espirituales, es la vida misma la que buscamos cambiar. Mi pregunta, ¿la voluntad es materialización del hacer mágico y cuando choca con el ego? ¿Cómo distinguimos la una de la otra? Perdón, no se cortó. ¿A dónde se cortó? ¿Podría repetir? ¿Qué parte se ¿Podrías cortó? repetir brevemente la pregunta? La parte de la pregunta. Lo que La pasa es que parte de la pregunta, la no sé si parte me de la escuchó. pregunta dice, la voluntad es materialización del hacer mágico y cuando choca con el ego, ¿cómo distinguimos la una de la otra? Hay que definir también bastante sobre el ego. Las enseñanzas del sendero de la mano derecha siempre dan duro contra el ego. Uno de los mayores exponentes, y como ejemplo, pero por favor, tengan en cuenta que este ejemplo tiene muchas limitaciones. Por ejemplo, en la Gnosis de Samael Aun Weor se habla duro a cada rato sobre el ego, contra el ego, hay que vencer al ego, el ego, el ego, el ego. Sin embargo, ¿qué es el ego? Según la psicología, es una parte importante de nuestra constitución. Es la parte con la que nosotros nos reconocemos como tal. Ahora, tantas definiciones más las existen, pero en el sendero de la mano derecha lo que se hace, bueno, resumiendo las cosas,
En el camino mágico, lo que se hace es uno pulir el ego y encontrar al verdadero ego, al verdadero yo. Es decir, vamos a despejar de nosotros lo que más bien es una carga externa, lo que es propio de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, etcétera, y de lo que nosotros mismos hemos experimentado en la vida, hasta que lleguemos a ser conscientes. A ser conscientes vamos a encontrarnos con ese verdadero ser o ego. Entonces hay que diferenciar de un ego con minúscula y el otro ego, el mayor, que sería nuestro verdadero yo o nuestra verdadera naturaleza. Eso en el sendero de la mano derecha, lo que se busca incluso al final es que desaparezca, o sea, que ya no volvamos a reencarnar, o que se una ese ego en el mar de la totalidad de Dios o del universo, etc. Mientras que en el sendero de la mano izquierda es pulir al ego y hacer que ese ego perdure. Entonces, yo creo que sí es compatible lo de la voluntad con el ego, pero entendido a ese nivel. Muy bien. Otra pregunta para... No sé si podríamos irnos hasta las... bueno, a ver, la hora en Chile sería las 6. Si nos podríamos ir hasta las 5:55, ¿te parece? Sí. Ok, 5 minutos entonces para el Ya. siguiente expositor. ¿Otra pregunta, por favor? Aquí han hecho varias preguntas, pero... Uy. ¿Este chat se queda? No Porque en lo todo sé. caso grabo un video y pues le Yo creo que respondo debería quedar en el video. post charla. Debería quedar en el Ah, video, grabado así. Sería buena idea hacer un video. Chicos, por favor, pregunten, que se nos acaba el tiempo. hay algunas preguntas que han hecho, pero yo creo que se han ido respondiendo a lo largo Tardes. de la charla. ¿Alguien va a ¿Me hablar? escuchan? Sí, 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 sí. Te escuchamos, 933. bueno. Dos preguntas. La primera se habla como del estado de gnosis, pero es una pregunta más bien técnica. Digamos, bueno, surge la primera pregunta. ¿Cuáles son tus prácticas para llegar a estado de gnosis con las cuales has tenido más éxito y cuáles recomendarías? Otra que me surge es, también acá una compañera con la que estoy, y es, digamos, si quisieras seguir un sendero de la brujería, pero en el sentido más tradicional, no Wicca. Porque pues, lo que tengo entendido, como que el sendero, pues la Wicca está un poco contaminado por otras doctrinas, pero no es la brujería tradicional, quizás de Salem o quizás inglesa. Sí, esas son como las dos preguntas. Muy bien, rápidamente. Lo que a mí me ha resultado, sobre todo, es el llamado al verdadero yo, pero en sí cada práctica a mí me conduce a gnosis. Yo creo que el secreto, aparte de utilizar muchísimo simbolismo, y por eso que el llamado al verdadero yo me mete ahí ya de lleno a un estado alterado de conciencia, yo creo que más allá de ese simbolismo y carga, lo más importante, y esto no les va a gustar a muchos, es la práctica. Meterte todos los días, por meses, constantemente, y va a llegar un punto en el que solamente al pisar tu círculo mágico vas a sentir mareos, vas a sentir que estás en otro lado, vas a sentir que todo eso está cargado y vas a poder tener una comunión tremenda. Y solamente ya al hacer los demás ejercicios o ritos que siguen, vas a encontrarte pues sumergido de lleno en todo ello. Así es que yo te recomiendo practicar por meses, constantemente. Eso es lo que a mí me ha facilitado y también a muchas personas. Es fastidioso, pero se tiene que hacer. Ahora, otra cosa, me dices para la práctica de la brujería tradicional. Esto es complicado, porque ¿qué entenderíamos por la brujería tradicional? Lo que practicaban originalmente las personas, pero eso también se ha ido, digamos que, mezclando con otros pueblos, con otras enseñanzas, con otras creencias. Eso es que es complicado. En todo caso, si es que quieres algo desprovisto, tal vez de la modernidad que muchas veces encontramos en algunos lados en la Wicca, pero yo no condeno a la Wicca. La Wicca tiene cosas muy, muy profundas y muy buenas. Yo me remito más a los nombres más destacables, como Garner, como Cunningham, etc.
pero te recomendaría en todo caso la brujería tradicional europea, tradicional también entre comillas, que sería los de, no me acuerdo el nombre, creo que son los susurradores de caballos, los de Robert Cochrane, el clan de Tubal Caín. También tenemos al Cultus Sabati, del cual la 218 o lo que han escrito de los Falcifer se ha basado mucho y algunos dicen que hay un plagio por ahí, ya cosa de investigar. No lo creo tanto así, para mí sí es una influencia, pero bueno, busca sobre el Cultus Sabati. A mí es uno de los grupos que más me atrae, ha influenciado también, se podría decir. Y ya, busca por ahí, por ese lado. Busca también al escritor Robert Howard. No, perdón, ¿qué digo? Robert Howard es el de los mitos, de las historias de tipo de Lovecraft. No. Es Michael Howard, perdón. Él ha escrito muchísimo sobre varios grupos de brujería tradicional, ha dedicado su vida entera a ello. Ok, nos quedan, yo creo que podríamos hacer una pregunta más, pero para despedirme quisiera decirles esto y bueno, a ver si Mónica nos puede escoger ahora la pregunta ganadora. Sí, igual hay dos personas con la manito levantada, pero alcancé a ver a la primera, así que creo que a esa persona hay que darle la palabra después, que es a Cristian Caín, que levantó primero. O bueno, ya digo eso como despedida, entonces la pregunta y ya. Y después te despides mejor, como para cerrar el tema, ¿ya? Ya, okay. Cristian, por favor, pregunte. Cristian Caín. Gracias. Pablo Núñez, saludos desde México. Mi pregunta va en función, bueno, primeramente felicidades por tan interesante tema. Mi pregunta va en función a un libro que se llama Sabiduría de Ósforo, que es de la editorial que tienes de Mano Sinistra, que por cierto recomiendo bastante. Hay una parte en la que dice sobre la manifestación del daemon. Ajá, entonces la pregunta viene a ser básicamente cómo podemos nosotros acercarnos más a esa manifestación de lo que se le llama el daemon de una forma más práctica y bueno, básicamente esa pregunta y la otra, me encuentro en México y quiero saber cómo te puedo contactar o cómo puedo contactar a la Iglesia Mayor de Lucifer para tener un acercamiento más personal, ya que me interesa mucho la filosofía luciferina. Sería todo y cuanto. Y te agradezco y felicidades a ti y a Mónica Salas y a todos los que están presentes. Saludos desde México. Muchas gracias. Voy a tratar de resumirlo porque ya ahora estamos en la carrera. Pues, ¿cómo podrías encontrar al daemon y manifestarlo? He dicho que la práctica más importante es el llamado al verdadero yo. Yo he practicado dentro de la Orden del Fósforo por varios meses seguidos, alrededor de 5 o 6 meses, la adaptación del ritual del no nacido. No he conocido ese ritual. Pero la adaptación dentro de la Orden del Fósforo es la invocación a Salucel. Yo te recomiendo practicar eso y en tu vida también vas a encontrar lo que te caracteriza a ti como un ser independiente, un ser individual, como individuo. Todas esas características vas a ver que se resaltan y vas a tener que trabajar con ello, expandirlo, enfocarte en esas cosas. Y también, por otro lado, se va a hacer una sombra. Y en esa sombra van a ser lo que se podría denominar tus defectos o las cosas que no has trabajado. Eso, a su vez, vas a estar echando luz y vas a crecer, tanto con los principios, la tierra fértil, que son tu propia naturaleza, las cosas que te ayudan, como aquello que tienes un poquito de deficiencia, y eso se va a complementar y va a crear a ese daemon trascendental, a ese Lucifer interno. En cuanto me preguntabas acerca de la Iglesia Mayor de Lucifer, no están activos ya de momento en México, tal vez pronto, a nivel internacional tampoco están, solamente están en Chile de momento. Ahora también por la pandemia es complicado porque todo el mundo está ocupado, pero pronto ya estaremos dándole mayor movimiento, pero de hecho seguimos en actividades. Ya, para los libros, para otras cosas, por favor pueden escribir a mi perfil, pueden escribir a la editorial.
Quería hacerles brevemente una recomendación de libros, ya no me da el tiempo, pero lo que se me viene ahora a la mente es un libro muy importante del autor inglés, que también maneja una editorial, que se llama Scarlet Imprint. El libro, apúntenlo, se llama Lucifer, Princeps. Es buenísimo ese libro y les va a explicar mucho de lo que les he mencionado ahora a un nivel de investigación tanto académica como mágica. Luego les recomiendo también lo que les decía, lo de brujería tradicional a través de sus autores como Michael Howard o Nigel Jackson. También les recomiendo los libros de Michael W. Ford, que a mí me parecen formidables en la presentación de Lucifer y cómo trabajarlo a un nivel ritual ya. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Mónica por el espacio. A ver si lo podemos repetir en otras ocasiones. Espero que se me haya entendido, que haya sido de su agrado también. Pero como les decía, a lo que estoy apuntando es a un conocimiento práctico, no tanto el de fechas y de nombres. Pero también es necesario, eso les va a tocar a ustedes. Por último, hay algo con lo que inicio, una parte de la Rubaiyat, unos escritos de un místico del siglo XII, X o XII, de Oriente Medio, de la Rubaiyat de Omar Khayyam, y más o menos esta parte que siempre menciono dice lo siguiente. Habla acerca de los dioses que quisieron ocultar la divinidad del hombre. Se reunieron en concilio para ver dónde podían ocultarla. Uno de ellos dijo que debían enterrarlo en las profundidades de la tierra, pero se vio que el humano tenía una tremenda curiosidad e iba a buscar incluso hasta en las profundidades y encontrar la divinidad. Otro decía dónde debían esconderla, y se sugirió que debía ser en el fondo del mar, pero también se vio que el hombre construiría, se las arreglaría alguna cosa para llegar hasta el fondo de los mares y encontrar ahí esa chispa que querían esconder. Finalmente apareció el dios más antiguo y sabio de todos ellos y dijo que lo escondieran en el mismo hombre, que ahí sería el último lugar donde se le ocurriría buscar. Finalmente cierra una parte que Austin Osman Spare también aplica en sus textos y dice que envió su alma al otro lado a ver qué es lo que hay y que al volver su alma le dijo que él mismo era tanto el cielo como el infierno. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paul. Antes de despedirte y que se despida la gente, comentarle que nos quedan 2 charlas el día de hoy para terminar el simposium. Ahora a las 6 viene la charla de el Día de los Muertos, ¿sí? Toda esa fusión entre lo mexica, lo cristiano y lo celta que se celebra en México. Y finalmente terminamos este simposium con la tradición afro-cubana del culto a los muertos, el trabajo con los muertos a través del palo mayombe. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias Paul por esta excelente exposición de tu tema. Gracias. A todos, gracias.